Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Soy Oscar López y hoy tengo el placer de compartir contigo este tema tan importante, la marca de la bestia. También doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy. Hola y bienvenidos a todos. Y damos la bienvenida también a nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañan durante la grabación de este video, como de costumbre, y siempre nos ayudan con preguntas, comentarios, pero no solamente, sino de muchas otras maneras. Gracias por el apoyo para este ministerio personal y damos las gracias a Veritate 4A. Bueno, el último video, el de hace 15 días, ¿de qué hablamos? Hablamos sobre la obra de la bestia y lo que nos dice Daniel 7 sobre la bestia. Eso es verdad, solo que nos dice Daniel 7 de la bestia, ese periodo, una vez más hablamos del periodo de dominación, hablamos de la sucesión, ¿no? De todos estos reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, y hablamos también de la Roma Roma papal. papal, y cómo son una continuación el uno del otro. Y hay dos periodos importantes en la línea profética, el dominio del continuo, el continuo paganismo, y el dominio de la prevaricación asoladora. Entonces, esos son dos periodos muy, muy importantes en esa línea. Y explicamos de que en el libro de Daniel se describe que esta bestia va a hacer guerra contra los santos. Hablamos del cuerno pequeño, que tenía una boca y que hablaba grandes cosas, ¿no? Y que hacía guerra contra los santos. Y en los videos anteriores también logramos demostrar cómo podemos, mediante la Biblia, identificar cuál es este poder. Y la historia nos corrobora que este poder es bien del que hablan las profecías. Ahora, en el tema de hoy vamos a hablar de la marca de la bestia. Es un tema que ustedes han estado esperando desde hace algunas semanas, ¿no? Desde que empezamos a hablar de esto. En la obra del Mesías es muy importante el asunto de marcar y explicamos el sello de Dios y cómo Dios pone su sello sobre su pueblo que le es fiel. Pero al igual que Dios pone su sello sobre los que le son fieles, también la bestia pone su sello sobre los que le son fieles a ella. Esto es un elemento bastante interesante y quisiéramos, digamos, vamos a empezar a desarrollar, pero este tema es un tema del que podríamos hablar horas y horas y horas y horas. Y si ustedes quieren aprender más o saber más en profundidad, no duden en contactarnos y los invitamos a nuestra escuela. Y vamos a empezar con el primer texto que encontramos en el libro de Apocalipsis 13, 1 al 18, que nos habla de dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, aquí tenemos el texto y tenemos una pequeña imagen, una ilustración que nos demuestra estos dos personajes. Ahora, una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta son los personajes de esta ilustración. Dice, me parece sobre la arena del mar. Estaba en visión, Juan, viendo sobre la arena del mar. Y dice, vio subir de donde, del mar, sube del mar, una bestia que tenía, ¿qué? La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, desafortunadamente sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos no tenemos tiempo de desarrollarlo en esta serie, pero les vamos a dejar los vínculos de una serie que hicimos sobre Apocalipsis 13 en la cual se explica en detalle las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y tenía un nombre blasfemo, yo lo tengo aquí también, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de De león. león. Es Es como una interesante. mezcla de todas las bestias que hemos visto en el
En el capítulo anterior. En el capítulo 7 de Daniel se nos habla de 4 bestias y las 3 primeras, la primera es un león, un oso y un leopardo. Es interesante que se parece, pero es como inversa. No sé si ven, aquí tenemos el león de Babilonia, tenemos el oso y el leopardo. Y esta bestia se parece a un leopardo, a un oso y a un león. ¿Sí una estructura? Es decir, que la conexión entre este pasaje del libro de Daniel es una conexión, según los principios teológicos, se llama un quiasma, una conexión quiásmica. Es decir, de que hay una correspondencia, pero aquí está invertida en el orden. Una cosa muy interesante, como lo dice Itamar, es de que efectivamente hay características de todas las bestias anteriores. Ahora, ¿qué otra cosa me dice sobre esta bestia? Y el dragón le dio su poder y su trono. Ahora, de un momento a otro se nos habla de quién. De un dragón. Del dragón. ¿Quién es el dragón? Para los que han estudiado al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 se nos habla de un dragón, ¿sí o no? ¿Que persigue a quién? A una mujer. A una mujer. Y esa mujer representa a la iglesia y el dragón representa a quién? A Roma imperial. Y esto representa el periodo inicial de la iglesia primitiva, cuando los cristianos el cristianismo no era una religión oficial en el Imperio Romano, y los romanos llevaban a los cristianos al Coliseo Romano y eran devorados por las fieras o muertos a espada por los gladiadores, etc. Quemados vivos, torturados, hicieron muchas cosas con los cristianos. Entonces, este dragón persigue a la iglesia en el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 13 hay una bestia que sale del mar. Ahora, pero muchas personas dicen, bueno, esto debe ser un monstruo marino tipo Godzilla, ¿no? ¿Sé quiénes saben la referencia a Godzilla? Bueno, pues el Apocalipsis 17:15 me dice lo siguiente. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay que saber una cosa y es de que en profecía las aguas son muchedumbres. Son las muchedumbres. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, multitudes. Eso significa que esta bestia sale de las multitudes. Es decir, es un poder que se desarrolla en un lugar densamente poblado. Y en el mundo antiguo, ¿qué lugar era densamente poblado? No eran los lugares desiertos de Arabia, ni de África del Norte. ¿Qué lugares eran densamente poblados? Europa, exactamente. Europa era la parte más densamente poblada del Imperio Romano. Y una cosa interesante es de que esta bestia surge de esa zona, vamos a decirlo, surge del occidente del Imperio Romano. ¿Y quién le da el poder? El dragón. Ahora, si el dragón en Apocalipsis 12 representa a Roma, eso significa que Roma le da el poder a esta bestia. Sí. ¿A quién le dio el poder Roma en el año 538? Al obispo de Roma. ¿Al obispo? ¿Y cómo? ¿Mediante qué? Un decreto. Exactamente, una carta, un decreto. Y ese decreto le dio todo el poder civil y religioso al obispo de Roma. Es decir, de que este primer dragón ejecuta una acción que le da poder y grande autoridad. ¿Ok? Ahora, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿En qué momento se le da una herida de muerte a esta bestia? En 1798. ¿Y qué sucede, Itamar, en 1798? El Papa Pío VI es llevado preso. Sí, cautivo. Cautivo por el general Berthier. General francés. Es decir, que Francia le quita el poder geopolítico a este poder llamado Roma papal. Entonces, esta cabeza está como herida de muerte. ¿Pero qué sucede? Pero su herida fue sanada. Mortal fue sanada. Y esto es muy importante. Significa que este poder sufre un momento de debilidad. Cuando es herido, se le quita su dominación geopolítica. Está casi por dejar de ser. Porque se dice que fue herida mortal, pero no murió. Porque fue una herida, pero se curó. Es que hay una cosa interesante. Si ustedes ven, ¿quién es el Papa del punto de vista diplomático? ¿Quién es el Papa? Es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado. Y el Vaticano tiene embajadas. Sí, tiene hasta banco. Pero es una iglesia. Es una iglesia que tiene unión con el Estado. Es decir, que la dominación geopolítica fue restringida a lo mínimo, que se limita al territorio del Vaticano, pero sigue teniendo poder. Y la realidad es que, de un punto de vista diplomático,
el Vaticano sigue teniendo mucho poder geopolítico en el mundo. Sin embargo, nada que ver con lo que tenía hasta 1798. Entonces, esta herida fue sanada. Aquí se está dando el momento en que es sanado, y esto yo quisiera que lo retengamos bastante porque es una de las frases claves en este texto. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es decir, en pos de este sistema, y adoraron ¿a quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es decir, que detrás de la bestia está también el poder del dragón. Y el poder del dragón es el sistema romano, pero también es el poder de Satanás y el espíritu de persecución. O sea, todo está conectado una cosa con otra. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Bueno, esto ya lo analizamos. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También está analizado en el texto, perdón, también está analizado en el video, no el anterior, sino el que está antes de este. El número, a ver. 12. Sí. Si no me equivoco. 12, exacto. Ahora, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y del tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, esto no lo desarrollamos suficiente porque desafortunadamente no hay todo el tiempo para hacerlo, pero es una parte muy interesante de ese texto, y esto tiene que ver con la práctica religiosa que hace este poder, que a la vez es un poder civil. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está. Tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué? Porque sale de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sale de ellos para dominarlos. Sí. Se levanta de entre esos pueblos para dominarlos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el vínculo y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Aquí está el vínculo también con los temas que hemos tenido antes cuando hablamos del libro de la vida, los libros del cielo y la hora del Mesías, la hora de intercesión. ¿Quiénes adoran a la bestia? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Y esto hace referencia a los grandes periodos de persecución que sufrió la iglesia cristiana. Entonces, espero que hasta el momento nos ubiquemos. Y estamos viendo de que aquí se nos habla, una primera imagen es el dragón, es decir, el poder imperial romano que da la autoridad a la bestia, que es la Roma papal. Una vez más, disculpe si repito bastante desde los videos anteriores, pero estas profecías repiten porque hay un método bíblico que se llama repetición y ampliación, y entonces con el objetivo de dar más detalles. Y aquí estamos avanzando en el conocimiento de estos pasajes, y este dragón le da poder a la bestia que había recibido una herida mortal, pero su herida fue sanada. Ahora, el orden en que suceden las cosas aquí es un poco a veces enigmático en términos proféticos, pero hay que apoyarse sobre líneas de tiempo, líneas históricas para poder comprender el orden de las cosas. Ese poder se lo dio en el año 538 y la herida mortal la recibe en el año 1798. Y vimos todo el resto con respecto a sus orígenes de una zona poblada de Europa. Y el texto no se termina aquí, porque continúa diciendo. Vamos a ver Apocalipsis 13 a partir del versículo 11 hasta el 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ya ese versículo creo que ya lo conocemos de memoria. Bueno, pues aquí tenemos la continuación del texto, y aquí se nos habla de un tercer personaje. Primero estaba la bestia que sale del mar. El dragón ya estaba allí en la escena,
Porque Juan lo había visto en el capítulo 12, él estaba viendo el dragón, la persecución, y la continuación del capítulo 13, y aquí el dragón le da toda la autoridad a la bestia que sale del mar. Ya vimos qué significa el hecho de que salga del mar. Y bueno, analizamos todo esto, pero en este pasaje, en esta segunda parte, a partir del versículo 11 hasta el 18, se nos habla de otra bestia. Y aparece otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Ahora, lo opuesto a la tierra, ¿qué es? Es el mar. ¿Y el mar qué son? Multitudes. Son multitudes. Ahora, si esta bestia sube de la tierra, significa que sube de a un lugar poblado o poco poblado. Poco poblado. Poco poblado. Sí, es decir, un lugar donde había muchas personas. Había personas, pero no muchas. ¿Qué poder surge en el momento en que la bestia, o cercano al momento en que la bestia, sufre la herida mortal? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Ahora, en 1798, la herida mortal es dada a la bestia. Sí. Y en 1796, ¿qué sucede en Estados Unidos? Se firma la Constitución Americana. Es decir, que en 1796 Estados Unidos se constituye como una joven nación con una constitución. Es la época de la colonización y obviamente en la historia americana hay muchos periodos oscuros, ¿no? Y se nos dice que esta bestia, o es decir, que este poder, que Estados Unidos como bestia, ¿se parece a qué? Tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes a ¿qué? A los de un cordero. Es decir, esta semejanza a cordero es importante entenderla. ¿A quién representa el cordero en la Biblia? A Jesús. A Jesús. Significa que esta nación aparenta ser una nación cristiana. ¿Y los cuernos son qué? Son reyes, pero también son poderes, ¿no? Significa que tiene 2 poderes. 2 poderes. Bueno, estos son cuernos no son cuernos de cordero, pero los dibujo así muy rápido. Y estos 2 cuernos, el primero es el protestantismo, porque Estados Unidos fue fundada esencialmente por protestantes que huían de la persecución de la Roma papal, esencialmente. Obviamente también hubieron criminales, hubieron otras personas que llegaron allí, pero es el protestantismo la base de la constitución del gobierno de Estados Unidos. Pero no solamente el protestantismo, también está el principio republicano, el republicanismo. Y ellos firman una constitución, y esa constitución incluye el que la iglesia y el Estado está separada del Estado. Es decir, que la iglesia está separada del Estado y que no hay unión entre los dos. Son 2 poderes separados. Así como los 2 cuernos de un cordero no se unen, así estos 2 cuernos tienen su autoridad, tienen su función, pero mantienen separados. Es decir, el protestantismo y el republicanismo actúan de una manera independiente. Y esto garantiza la libertad religiosa. Entonces nos dice que esta bestia se asemeja a un cordero. ¿Pero qué dice después? ¿Se parece a qué? ¿Hace una acción de qué? Pero habla como dragón. En este mismo texto donde se menciona un dragón. Que el dragón fue que le dio la autoridad. Exacto, al inicio, el dragón, ¿qué hace? Habla, pero habla mediante leyes. El hablar significa legislar. Y esa ley le da autoridad ¿a quién? A la bestia. Sí. Es decir, que cuando ella habla como dragón, este cordero habla como dragón, le está dando toda la autoridad ¿a quién? A la bestia. A la bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, de la que salió del mar, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. Y aquí está la clave de este pasaje. Es decir, que es este poder el que permite que la herida mortal de la bestia sea sanada. ¿Cómo? Hablando como dragón. Es decir, dándole poder y dándole autoridad. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, hay que saber que muchas interpretaciones muy ligeras de este pasaje han dicho que ese es el poder que tienen los Estados Unidos de lanzar misiles y hacer llover fuego atómico sobre los países. Pero eso no es tan cierto. Este poder que hace descender fuego del cielo delante de los hombres hay que encontrarlo en la Biblia. ¿En qué momento desciende fuego delante de los hombres en la Biblia? En momentos claves, por ejemplo, cuando Elías pide que Dios se manifieste para demostrarle a Israel que Dios es el Dios verdadero. Tú hablas de que llueva fuego. Fuego del cielo delante de los hombres. Columna, la columna de nube que iba al pueblo de Israel. También encontramos, si vamos más atrás, encontramos a Abel. Su ofrenda fue aceptada mediante fuego. La zarza ardiente. La zarza ardiente.
Y el Pentecostés. También el Pentecostés. Entonces, este fuego que desciende delante del cielo es una falsificación de la obra del Espíritu Santo, que es desarrollada en esta nación que tenía apariencia de cordero, pero que finalmente habla como dragón. Y esto hace referencia a los movimientos espiritistas o espiritualistas americanos, que han tomado gran fuerza dentro de los movimientos cristianos y han invadido todas las esferas del cristianismo en el mundo entero. Entonces, esto también se está cumpliendo y nos señala a los Estados Unidos como el autor de esta señal. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y en el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahora, si queremos saber qué es la imagen de la bestia, ustedes miran, Oscar, pues estás introduciendo un tema nuevo y todavía no nos has dicho cómo es la marca de la bestia. Pero es que hay que entender las cosas en orden. Si queremos saber cuál es la imagen de la bestia, tenemos que saber cuál es la bestia. ¿Qué es lo que hace que la bestia sea la bestia? Es cuando el dragón le da autoridad, ¿sí o no? Sí. Claro. Pero el dragón le da autoridad ¿a quién? ¿A quién le da la autoridad el dragón? A la bestia. Sí, pero él antes no era bestia. Al obispo de Roma. Y el obispo de Roma es un representante ¿de qué? De una iglesia. De una iglesia, sí. Es un representante espiritual. Es decir, que el dragón le da autoridad a un representante espiritual. ¿Se dan cuenta? Significa que hay unión iglesia y Estado. Ahí sí. Entonces, esa es la bestia. Ahora, sí se le da autoridad para que infunda aliento a la imagen de la bestia, significa de que este cordero, que parece un cordero pero que habla como dragón, al hablar como dragón, decreta que las iglesias tengan autoridad civil para obligar, para exigir de los habitantes de la tierra un deber religioso, cualquiera este sea. Significa que esta bestia, que parece un cordero, le da autoridad a las iglesias en Estados Unidos para que exijan deberes religiosos a otras personas que no desean hacerlo, contra su voluntad. Y es decir, de que se une la iglesia con el Estado. ¿Qué está sucediendo hoy en día en Estados Unidos? Lo mismo. Están a punto de reelegir a Trump. ¿Y cuál es uno de los mayores proyectos de Donald Trump? Modificar la Constitución americana y romper el principio de separación de iglesia y Estado. Ese es el gran sueño de Donald Trump. ¿Y por qué él quiere hacer esto? Porque uno de sus principales aliados son las iglesias protestantes en Estados Unidos. Es decir, que son las iglesias protestantes en Estados Unidos quienes van a través de la influencia en política, van a permitir que las iglesias tengan poder. Y de paso, las iglesias ya tienen gran poder en Estados Unidos. No tienen un poder total porque la Constitución no se los permite, pero ya tienen gran poder e influencia en Estados Unidos. Y eso es algo que está sucediendo frente a nuestros propios ojos. Y hacía que todos pequeños, grandes y ricos y pobres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviera la marca y el nombre de la bestia. Marca y el nombre de la bestia. Ahora yo les hago una pregunta. Si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál será entonces la marca de la bestia? Por analogía. Prohibir el sábado. El domingo. Sí, pero... Imponer el domingo y prohibir el sábado. Sí. Prohibir la adoración del sábado. Sí, prohibir la adoración del sábado. Pero más que eso, imponer la adoración del domingo. Del domingo. ¿Por qué el domingo? Porque es una marca de este poder que inició en la época del Imperio Romano y que llegó hasta 1798 y que va a retomar ese poder. Ahora, detrás de esta imposición y detrás de esta marca de la bestia está toda obligación, entre comillas, religiosa que se haga pasar a través de la ley del Estado. Y yo estaba alertando hace un año o dos creo que fue, sobre la cuestión de la abolición del derecho a abortar en Estados Unidos. Y nosotros como cristianos pues tenemos esa sensibilidad de decir pues abortar no es la mejor solución y no es algo bueno decidir sobre la vida de una persona. Pero esa es nuestra posición espiritual y religiosa. El Estado no debería mezclarse de eso. Y el derecho al aborto no debería haber sido cambiado, porque era una disposición legal del Estado y ese cambio se dio por influencia y por activismo de las iglesias cristianas que nunca deberían de haber hecho eso. Y ellos tal vez lo hacen pensando que están sirviendo a Dios, pero en realidad están formando una imagen de la bestia, porque en el momento en que el Estado se mezcla en cuestiones de religión, no hay más libertad religiosa. Y ese es el gran problema y el gran tema de todos estos pasajes.
Entonces la imagen de la bestia es cuando es como algo que refleja la bestia. Exactamente. Por ejemplo, si la Es una ley. bestia es la unión de la iglesia y del Estado, entonces la imagen de la bestia es todo lo que lleve a una unión entre la iglesia y el Estado. Exacto. Y hay etapas, y la primera etapa consiste en hacer caer el principio de separación iglesia-estado que está eh, integrado en la Constitución americana. El momento en que se dé eso, ustedes miran, pero ¿por qué Estados Unidos? El punto es que si ustedes leen con atención y dice que va a ordenar a los moradores de la tierra que hagan ellos una imagen de la bestia. Es decir, que cuando se haga la imagen de la bestia en Estados Unidos, poco tiempo después esa imagen se va a reproducir en los diferentes países que van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos para hacer esa imagen de la bestia. Eso es lo que está predicho por las profecías. Ahora, con respecto a esto, podríamos hablar en el próximo video. Yo les voy a contar cómo es que yo entiendo esta cuestión de la veracidad profética de estos pasajes, porque es una cosa tremenda como todo lo que había sido predicho ya se cumplió en el pasado y la historia lo puede corroborar. Solo falta la etapa final. Entonces es difícil dudar en este momento de que eso va a suceder así. Ahora, aquí hay un pequeño diálogo en torno al sábado y el domingo que yo recuperé en internet. Y es una cosa muy interesante. Dice, la pregunta es, ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta, El sábado es el día de reposo. el sábado es el día de reposo. Ahora, la pregunta continúa, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Esto es una pregunta de un protestante. ¿Ok? Y la respuesta, Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ok, es un reverendo, Peter, hermano, aquí está la referencia. Sí. Ok. Otra pregunta. Un protestante sensible no debería dudar seriamente cuando descubre que incluso la Biblia no se sigue como norma por sus correligionarios. Y aquí está la respuesta. Em, Seguramente. Seguramente cuando ve que bautizan infantes, anulan el sábado judío y observan el domingo para el cual no existe una autoridad de las Escrituras. Cuando las encuentra, se olvida de lavarse los pies el uno al otro, lo cual está expresamente ordenado, y comer sangre y cosas estranguladas que están expresamente prohibidas en las Escrituras. Debería dudar si es que aún piensa. Es decir, de que el protestante critica la cuestión del bautismo de los niños. Le dice, ok, sí, pero también critica, dice que él anula el sábado judío. Él critica el bautismo de los niños basado en las escrituras, pero anula el sábado judío sin basarse en las escrituras. Y dice, fuera de eso también deja de lavarse los pies el uno al otro como está expresamente ordenado en la Biblia, lo cual es un mandato bíblico, pero sin embargo no lo sigue, sino que sigue su tradición. Y come sangre y cosas estranguladas. Los que comen en América Latina se dice la morcilla o no sé cómo más le dicen. Morcilla. Esas salchichas que son llenas de sangre y las cocinan. O carne llena de sangre. O carne llena de sangre, etc. Eso está prohibido por la Biblia, y todo cristiano que desee respetar lo que Dios dice en su palabra no debería comer esas cosas. Sin embargo, la mayoría de los protestantes comen esas cosas, comen carne de cerdo, lo cual está expresamente prohibido en las escrituras. Y esto no debería no debería hacerse porque la Biblia lo prohíbe. Sin embargo, allí se olvidan del testimonio bíblico. También debería dudar si es que aún piensa. O sea, aquí se dan cuenta de que el guardar el domingo es una decisión arbitraria, no teológica, no bíblica, y que no hay argumento bíblico para guardar el domingo. Y los católicos, la Iglesia Católica, le está dando la respuesta. Si ustedes guardan el domingo, ustedes no tienen razones bíblicas. Ustedes dicen que son bíblicos, nos critican a nosotros que no somos bíblicos, y nosotros no lo somos. Para nosotros la tradición es lo más importante, en eso son más honestos inclusive. Y ustedes dicen que son bíblicos, pero realmente no lo son. Hay hipocresía en lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa con el sábado bíblico, mire lo que ustedes critican nuestro bautismo de los niños, pero ustedes hacen otras cosas. Entonces, o todos somos bíblicos o ninguno es bíblico. Y si ustedes dicen que son bíblicos, pues séanlo verdaderamente. Es una cuestión de coherencia. Es que las respuestas yo las dejé tal como yo las encontré en internet, las dejé, y pues a veces no pueden no ser fácil de leer. Otra pregunta.
¿No debería dudar el protestante cuando descubre que él mismo tiene la tradición como una guía? ¿No debería dudar el protestante cuando descubre que él mismo tiene la tradición como una guía? Una cosa interesante, ¿no? Las iglesias protestantes también tienen, y nosotros vamos a tal vez tener la oportunidad de hablar por qué las iglesias tienen esta misma guía, que heredaron muchos de su iglesia madre, que es la Iglesia Católica. Bueno, la respuesta es sí, si él quisiera, pero se da cuenta de que no tiene nada más que la tradición católica al guardar el Domingo Santo. O sea que están siguiendo la misma tradición católica. Dicen ser muy diferentes, pero están guardando la tradición católica. Y todo esto es una cuestión de coherencia. O sea, nosotros somos escuela de teología libre. No nos consideramos superiores a nadie, pero lo que enseñamos y lo que tratamos de difundir es la capacidad de pensar por nosotros mismos. O sea, poco importa que un sacerdote lo diga o que un pastor lo diga, el punto no es ese, el punto es qué pensamos nosotros a partir de bases seguras sin la influencia de los demás. Porque si no estamos teniendo fe en los hombres, sino en Dios. Lo único que queremos es de que de alguna manera usted pueda encontrar el camino a Dios de una manera directa, genuina y sin incoherencias teológicas. Porque ese es el punto. Ahora, mire lo que esta respuesta está en el catecismo controversial de Stephen Kennan. Y aquí está la referencia, ustedes lo pueden encontrar. Todo esto fue documentado. Es una discusión muy interesante que hay en internet y solamente tomé un pequeño fragmento porque es bastante largo. En todo caso, el sacerdote católico les da palo y él dice, el día del Señor en la Biblia es el sábado. El reverendo mismo. Sí, y hay un sacerdote católico también que les dice claramente el día del Señor es el sábado. O sea, sencillamente. ¿Pero Pero, reverendo católico? sí. Ay, le han de verdad dado palo. Ahora, Apocalipsis 14, 9 al 10 dice lo siguiente. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es un elemento muy importante porque es que, miren, una cosa, nosotros a veces podemos pensar que en este conflicto podemos estar, digamos, como Suiza, en un punto neutral. No me pongo ni con el diablo, no me pongo ni con Dios, ahí, que se arreglen entre ellos y yo me quedo tranquilo, neutral. Resulta que tal posición no existe en realidad. No existe, es imposible. Todos tenemos que escoger un lado en este conflicto. Y algunas personas van a recibir la marca en su mano y otros en la frente. Y la marca en la mano es porque algunos van a estar obligados por las circunstancias. No van a estar pensándolo, pero su mano está obligada, su mano está atada, está bloqueada y tienen que hacer lo que no quieren. Porque tal vez sus hijos van a tener hambre o porque van a tener problemas económicos o porque les van a quitar sus posesiones, porque su corazón está más en las cosas materiales que en las cosas de Dios, o por múltiples razones, por miedo, sencillamente. Y ellos van a hacer lo que Dios nos dice de no hacer, van a seguir lo que Dios nos dice que no sigamos, por temor, poco importa la razón, están obligados. Y hay otros que van a recibir la marca en la frente, la marca de la bestia en la frente se da cuando yo sé que está mal, pero estoy convencido de que es una buena cosa igual y tenemos que seguir adelante y es más importante el movimiento, lo que estamos haciendo y tener esa idea de decir, bueno, yo decido voluntariamente de observar esa ley y respetar esa ley que infringe las libertades individuales, esa ley que infringe la libertad religiosa, esa ley que mezcla la religión, las iglesias y el Estado y que le da poder a las iglesias para hacer lo que quieran en un país y después va a ser en mi país. Entonces, este tipo de cosas nos van a llevar a la perdición. Y en contraposición, ¿qué está? Está la marca de Dios, el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. No solamente el sábado. Yo puedo guardar el sábado, ser muy santo en sábado y ser mentiroso, ser ladrón, ser adúltero, etcétera, etcétera. Y eso no hace de mí una buena persona ni me hace digno del cielo. Es toda la ley la que está detrás de esto. Y la razón por la cual la guardo está demostrada en el mandamiento del sábado. Porque si obedezco el mandamiento del sábado y obedezco los otros mandamientos, estoy demostrando que para mí es Dios el creador y que yo soy un verdadero hijo suyo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen y Tamar lo va a leer muy rápidamente. Ok, el primer punto, el dragón en un sentido espiritual es Satanás, pero en el sentido geopolítico hace referencia al Imperio Romano.
Segundo punto, la bestia sale del mar en profecía, el mar o las aguas son multitudes, es decir, que este poder se origina en una zona densamente poblada. En la antigüedad esa corresponde a Europa. Tercer punto, la bestia tiene características de leopardo, de oso y de león, es decir, de Grecia, Medo-Persia y Babilonia, pero también de Roma. Cuarto punto, para que la bestia pueda dominar, su herida debe ser sanada, es decir, que su poder debe ser restaurado. Quinto punto, la bestia hace guerra contra los santos durante 1260 años y este periodo se termina en 1798. Sin embargo, está previsto que esta bestia recupere su poder. Sexto punto, la segunda bestia sale de la tierra en contraposición a la primera que sale del mar. Esto significa que surge de un lugar poco habitado y esto concuerda con la historia de los Estados Unidos. Séptimo punto, la segunda bestia tiene una apariencia de cordero. En la Biblia, el cordero representa a Cristo, por lo cual es fácil de entender que esa nación debería ser una nación cristiana, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Octavo punto, el cordero tenía 2 cuernos. Los Estados Unidos fueron fundados bajo 2 principios, el republicanismo y el protestantismo. La Constitución americana prohíbe la unión de la Iglesia y del Estado. Noveno punto, hablaba como dragón, es decir, que produce leyes como el dragón que es Roma imperial, y Roma dictó una ley dando todo el poder a la bestia. Décimo punto, la marca se pone en la mano cuando se obliga a la voluntad por las circunstancias o en la frente cuando se obedece de manera voluntaria. Sin embargo, ambas tienen el mismo efecto. Bueno, queridos amigos, nos ha terminado el tiempo para este tema. Espero que les haya sido interesante. Hemos finalmente hablado de la marca de la bestia y vemos cómo tanto la marca como la imagen de la bestia están asociadas a la bestia, es decir, lo que la bestia es la unión entre un poder religioso y un poder civil. Y el reproducir este mismo camino en Estados Unidos hace que esta bestia recupere su poder y lo cual va a hacer que muchas naciones sigan su mismo ejemplo y que todo esto suceda a nivel mundial. Sabemos que estos son los eventos finales antes del retorno de Cristo. Y por eso la Biblia nos advierte frente a estos eventos para que podamos identificarlos y podamos prepararnos para poder estar del lado de Dios en estos momentos difíciles. Bueno, agradezco también a Itamar que nos acompañó en este video y nos ayudó tanto con las lecturas y comentarios. Con mucho gusto y los esperamos para el próximo video. Y agradezco también a nuestros amigos de Veritate 4A que con paciencia nos acompañan y nos apoyan para la grabación de estos videos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por su fidelidad. Nos vemos dentro de 15 días. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima. Bye, bye.